pero no los voy a dejar trabajar con ningún animal. Entonces, aquellas chicos o chicas que aprovechando que estamos en línea las clases, si hizo algún procedimiento a nivel de sus uñitas para tenerlas muy lindas, muy cookies, pues van a estar muy bien, van a estar muy bien viendo desde la barrera, pero no les voy a permitir interactuar con animales. ¿Sale? Eso que quede muy, muy claro. ¿Alguna otra duda con CEPIPSA? La práctica en CEPIPSA es de hecho, si ustedes revisan su programa, la unidad 10 en cuestión de las clases de teoría, es de colección y envío de muestras. Si ustedes se fijan en su preparcial, en su guía preparcial para el siguiente examen, viene marcado ese, como que esa unidad y vienen preguntas muy específicas. No nos va a dar tiempo de verlo en teoría, es otra de las unidades que no se van a ver, pero considerando que ustedes lo van a revisar previo a su práctica SAPIPSA o aquellos que no vayan, necesito que revisen su práctica porque van a venir preguntas en el examen parcial. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, pregunta? Sino para continuar con nuestra clase. Necesito, por favor, si les es posible, tener en otro dispositivo, o no sé si descargaron el cuadro que yo les di de antimicrobianos, porque es el que vamos a estar revisando el día de hoy. ¿Sale? ¿Dudas? Chicos, para continuar, ¿comienzo la clase? Sí, doctora. Sí, ok, sale. Nos quedamos. Estamos revisando aquellos antimicrobianos que actúan a nivel de la pared celular, ya sea inhibiendo su formación o rompiendo algún tipo de enlace a nivel de la membrana. Ya vimos en cuestión de bacterias aquellos productos que inhiben la formación o interactúan con la formación de pared celular en gram positivos como en gram negativos. ¿Alguien me los podría decir, por favor, cuáles hemos visto hasta ahorita? Los leo en el chat o alguien que alce la manita. En bacterias. ¿Cuáles intervienen? ¿Cómo se llama el grupo de fármacos que intervienen para eliminar la pared, que interactúan de una u otra forma en la pared celular? En bacterias. Ya vimos 3 grupos y uno que no se usa en veterinaria. ¿Quién dice yo? Fueron los betalactámicos, Gru- cefalosporinas y isoniazidas. Carbapenems. Y, Claro, ajá, gracias. E isoniazidas. ¿Para quiénes son las isoniazidas? solo para humanos, porque ¿cómo se llama? Animales. Los animales, con bacterias así, pues no, bueno, con Mycobacterium, pues se van al Sí. rastro. Sí, muchas gracias, Brice. Es específicamente las isoniazidas son para tratar Mycobacterium tuberculosis en el caso de los humanos. Recuerden que rumiante o animal enfermo o positivo a Mycobacterium, el tratamiento es rastrocil, o sea, se eutanasia porque no puede diseminar la enfermedad porque es un riesgo zoonótico enorme. ¿Sale? ¿Y quiénes nos faltan? ¿Quién más tiene pared celular? Ya vimos Los hongos. bacterias, faltan los hongos, muy bien. Y vamos a ver el grupo de las equinocandinas. Y en específico, como subgrupo, vamos a hablar de la caspofungina. Las equinocandinas en general o la caspofungina es es un lipopéptido, o sea, es un lípido unido a un péptido que inhibe el crecimiento fúngico. Ojo, aquí estoy hablando fúngico en general al unirse permítame porque alguien está entrando, a unirse a una enzima a nivel de la pared celular, la que forma parte de la pared celular, que es la beta 1,3 glucanosintetasa.
¿Alguien recuerda, por favor, cuáles son los componentes o las diferencias en la pared celular en levaduras contra los hongos filamentosos? ¿Cómo está conformado la pared celular de levaduras? Alcen la manita, por favor, o los leo en el chat. Pared celular de levaduras, levaduras glucanas y mananas. Muy bien, Valeria. En el caso, bueno, ¿y cuál es en el caso de los hongos filamentosos? Quitina y celulosa. Muy bien, gracias, Vale. Ok. No, recuerden que los microorganismos y todos los seres vivos de este planeta venimos de de un ancestro común y dependiendo de las características del ambiente nos fuimos diferenciando en diferentes ramas y demás. En el caso de los hongos, tanto hongos filamentosos como levaduras vienen de un mismo reino, que es el reino fungi. Por tal motivo, aunque en literal, en teoría y en muchos libros se mencionan la mayoría de los componentes de los microorganismos, en este caso las levaduras glucanas y mananas, no significa que los hongos filamentosos no tengan ciertas enzimas o ciertas proteínas a nivel de su pared, de su membrana y a nivel de su citoplasma que sea diferente o 100% diferente a lo que son las levaduras. Entonces, el enlace beta 1,3 glucano sintetasa, como su nombre lo indica, es una enzima que se encuentra formando parte de las glucanas. Azúcares, o sea, son poliazúcares que se encuentran conformando la pared de las levaduras. Por lo tanto, en cándida o en tratamientos contra las levaduras de cándida es fungicida. Y en el caso de hongos filamentosos, aquellos que llegan a atacar por enfermedades y haciendo enfermedades de tipo crónico en humanos, tanto en animales, al tener una porción pequeña, no tan importante para que forme para que sea parte estructural del hongo, pero sí la tiene en su pared celular. Los hongos filamentosos tienen esta enzima. Entonces, en el caso de los hongos filamentosos, es fungiestático. ¿Sale? Entonces, las equinocandinas, en específico la caspofungina, se utiliza principalmente y sobre muchísimas cosas para el tratamiento de levaduras, siendo la levadura la cual va a atacar en forma primaria todos aquellos aspectos relacionados a cándida. Entonces, la glucanosintetasa es una enzima que forma parte de las enzimas que están en la membrana celular, pero es súper importante para el acomodo en cuestión de dimensiones de las glucanas que forman parte de la pared celular de los hongos. ¿Por qué es importante esto? Porque, o porque es importante mencionarlo para el control de muchísimos hongos, porque, como decía un profesor, en cuestión de las enfermedades, lo más común sucede comúnmente. Normalmente, cuando los individuos se enferman por algún proceso microbiano, primeramente lo hacen por cuestiones bacterianas. Y en segundo lugar, quedan rezagados los hongos, tanto filamentosos como levaduras. Cuando un paciente está inmunocomprometido o inmunosuprimido, es por alguna enfermedad viral, por alguna enfermedad concomitante, o por el uso exagerado de fármacos, la normalidad en cuestión de las enfermedades se invierte. Y entonces, a una inmunosupresión, aquellas enfermedades que atacan de primera instancia son los hongos y en segundo lugar las bacterias. Entonces, en sus tareas leí muchísimos.
bueno, no muchísimos, pero sí fueron algunos, muchísimos productos contra los hongos y los vamos a ver un poquito más adelante en la clase de hoy. Pero afortunadamente todavía no tengo o nadie puso lo que son una caspofungina. Digo afortunadamente porque en la resistencia a los antimicrobianos, el uso de la caspofungina es para tratar, en este caso, los hongos que ya podrían ser resistentes a los fármacos de uso común. Entonces, yo lo que quiero yo evitar es que se forme la pared celular. ¿Cómo voy a evitar esta pared celular? Evitando la migración de los componentes que van a formar parte de ella. Y estos componentes tienen que cruzar la membrana citoplasmática. Y entonces, la caspofungina inhibe el enlace beta 1,3 glucano sintetasa para que no se lleve a cabo el ordenamiento de la pared celular de los hongos. Este producto, la caspofungina, tiene una cinética o un movimiento dentro de los cuerpos de forma lineal. La dosis que nosotros le proporcionamos a los pacientes tiende a ir aumentando conforme aumento, ya sea los horarios de prescripción o el gramaje en la cual lo estoy utilizando. En el caso de las personas con insuficiencia renal o que tienen algún problema por diálisis, no hay alteración en este movimiento de la cinética. Por lo tanto, en aquellas personas con un problema a nivel de diabetes, se puede utilizar. Y este, ahora sí que perdón, Fer, que te utilice en este sentido, pero en el caso de los humanos se utiliza mucho o se ve mucho en ancianos sobre todo y tienden a usar, ¿cómo se llaman? Los dientes postizos, perdón. Y prótesis, prostodoncias totales. Sí, algo ¿cómo podríamos decir? Pues sí, Algo prótesis removible. dental, Ajá. exacto, algo removible, que estén asociados a cándida. El problema de cándida es que es una bacteria, bueno, perdón, una levadura que se aloja a nivel de mucosas y lo vamos a ver cuando veamos patogenicidad y virulencia. Cándida es una de las levaduras que forma biofilms. Los biofilms son ecosistemas de microorganismos que se adhieren muy firmemente a, eh, a sustratos lisos. Entonces, estos sustratos lisos, y le pongo lisos entre comillas porque pueden tener cierta porosidad, estoy hablando de huesos, estoy hablando de dientes, estoy hablando de vasos sanguíneos e inclusive de todo lo que tenga que ver con prótesis a nivel de ortopedia. Entonces, en el caso de las prótesis dentales, si no educamos a los adultos mayores a que tienen que lavar muy bien sus dentaduras postizas, eh, la bacteria se está alojando ahí y va a tener muchísimos problemas porque Cándida puede alojarse en lo que es el esófago, la laringe y la faringe y poder llegar a colonizar pulmones. Y los pacientes dicen, ay, es que se murió porque ya era grande. No, pudo haber sido tan sencillo como una revisión dentaria, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones del uso? Que a su uso hay problemas con aquellos pacientes que utilizan retrovirales, antirretrovirales para el tratamiento, por ejemplo, de VIH y SIDA. Estoy hablando aquí de humanos. Y ciclosporina. Ciclosporina son antivirales que se utilizan sobre todo en tratamientos contra algún alergeno o a nivel de los ojos, ya está en gotas oftálmicas. Pero entonces aquí va la situación. Si es un paciente delicado, y qué bueno que no venía en sus tareas, o sea, me emocioné que no venía en sus tareas, porque muchas veces lo que le sucedió le funcionó a un humano, lo aterrizan en sus mascotas. Son medicamentos que tienen en su botiquín y dicen, ay, a la cookies le pasó algo, pero a mí me funcionó este producto, se lo voy a dar sin consultar al veterinario. Entonces, caspofungina es uno de los medicamentos que ya está en auge justo para tratar pacientes con enfermedades inmunosupresoras
como adyuvante a la resistencia de antifúngicos que no lo vemos comúnmente. En animales ya se está usando, sobre todo en equinos. Lo he visto que la recomendación en equinos para tratar cándida, pero vaya, afortunadamente en las mascotas todavía no está. Entonces, con esto doy como que abro la puerta para el siguiente tema, que son el tratamiento de de las hongos y levaduras, o sea, cómo puede ser el tratamiento de los hongos y levaduras a través del conocimiento de sus componentes, tanto de pared celular como de membrana citoplasmática. Si ustedes ven en este cuadro, recuerden que la célula fúngica es una célula eucariota que tiene sus componentes de pared celular y sus componentes de membrana. ¿Recuerdan este ergosterol es un polialcohol que se encuentra a nivel de la membrana citoplasmática de eucariotas? Por lo tanto, es el único que puede tener esta ahora sigue este polialcohol unido a algunas proteínas de membrana, por lo cual está dirigido mucho de los productos que son contra los hongos. Tenemos el enlace beta 1 glucano sintetasa que se aloja en la membrana y es a través de esta proteína, que es una porina también que se encuentra en la membrana citoplasmática, es por donde pasan aquellos productos como las glucanas que van a formar parte de la pared celular de los hongos, principalmente las levaduras. Y les digo que abro la puerta al tratamiento de los hongos. Ahorita los vamos a ver específicamente. Y si ustedes se fijan, los mecanismos de los antifúngicos tienen que ver con lo que la actividad por la cual están inhibiendo. En el caso de las equinocandinas, el ejemplo es caspofungina, inhibe la síntesis de glucano sintetasa, destruyendo la estructura de la pared celular, causando la lisis fúngica. Les recuerdo, en caso de hongos filamentosos como Aspergillus y Fusarium, es fungistático. Tiene una potente actividad antifúngica, es de amplio espectro porque elimina los dos si se usa adecuadamente, con un potencial efecto en terapias combinadas. No tiene ninguna contraindicación en cuestión sinérgica con antimicrobianos y se puede utilizar para controlar enfermedades de tipo crónico asociados a la inmunosupresión en los pacientes. Y al ratito vamos a ver lo que son los polienos y los azoles. Eso todavía no. Este cuadro ustedes no lo tienen. Cuento hasta 5 si quieren tomar captura de pantalla. 4, 3, 2, 1. Lo quito. Bueno, esto ahorita me regreso para ver este punto. O bueno, con esto doy apertura, les decía, para ver los siguientes grupos de antimicrobianos. Entonces, en resumen, los productos que se utilizan para el control de los microorganismos que actúan a nivel de su pared celular, en bacterias gram positivas y gram negativas principalmente, tenemos los beta-lactámicos, las cefalosporinas y los carbapenems. Isoniazida para el caso de las bacterias ácido alcohol resistentes, empezando para la destrucción de Mycobacterium, no se utiliza en veterinaria, pero también puede ser un tratamiento para problemas asociados a nocardia, que es un ácido alcohol resistente. Y en el caso de los hongos, aquellos que destruyen la pared celular, tenemos dentro de las equinocandinas, tenemos a caspofungina. ¿Dudas con los que puedan tener alteración a nivel de pared celular? ¿No? Ok, No, chicos. Entonces, vamos a continuar con aquellos productos que se utilizan en el control de los microorganismos que inhiben o alteran la formación de la membrana citoplasmática. El grupo que está al lado izquierdo, que son polimixinas, polienos, azoles y alilaminas, son los grupos.
Los fármacos está compuesto por un grupo principal y de ahí se abre como una llave de subgrupos. Por eso, por eso es importante que ustedes tengan el cuadro de los antimicrobianos para poder trabajar con él, que es lo que vamos a hacer a continuación. Mm, ¿Ven la pantalla? ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Sí, ok, chicos. Entonces, vamos a hablar de como primer grupo los azoles. Primer grupo, los azoles. Como grupo, los azoles se pueden dividir en subgrupos que son los imidazoles y los triazoles. En la forma en que se presentan es la forma en la cual se dieron a conocer, digamos, al mundo mundial y por lo tanto la resistencia a ellos es muy grande dependiendo del orden en el cual están presentes. Por eso, dentro del grupo, pues dentro del grupo, primero tenemos los azoles y después tenemos los triazoles. Si no se me van a confundir. El grupo general son los azoles y como subgrupo imidazoles y triazoles. Ustedes pueden ir haciendo un árbol o un mapa mental con las nubecitas y haciendo la señalación para ellos dos. Dentro de estos tenemos del grupo de los imidazoles, tengo clotrimazol, ketoconazol y miconazol. Sin leer el mecanismo de acción, quisiera saber de ustedes y porque muchos los pusieron en sus tareas, ¿para qué lo utilizan? Los leo en el chat. ¿Para qué lo usan? Sí, la verdad, la verdad. ¿Para qué lo han usado? ¿Dónde lo han escuchado? Cric, cric. ¿Dónde han escuchado el clotrimazol, el ketoconazol y el miconazol? Para tratar qué problemas y en qué padecimientos. O en sus mascotas. Yo, por ejemplo, ocupo, bueno, para mi gatita que tiene problemas de la piel, es una de las fórmulas de su familia es mi corazón. Yo traigo mi corazón. Ah, Viviana, te Ah, escucho cortado. Ajá. permítame. Sí. Para infecciones en los pies, muy bien. Para tratar el pie de atleta. ¿Ya me escucho mejor? ¿Ya me escucho mejor? ¿Ya Ya, me escucho? con eco, pero sí. O lo escribo en el chat mejor. Ok, sale. Para hongos en los pies, ¿qué más? ¿En dónde más lo han visto? E inclusive, saliéndonos del área veterinaria, hasta en la televisión los anuncian para tratar ciertos problemas asociados al género femenino. La dermatofitosis, muy bien. Dermatofitosis igual a enfermedades a nivel de piel causadas por eh, hongos filamentosos. Dermatofitosis. Tiene que ver con hongos filamentosos. En el caso de la tiña es el nombre común para las enfermedades causadas en humanos. En veterinaria no se maneja la palabra tiña. Está mal empleado porque normalmente se utiliza tiña en humanos. ¿Nada más? Ah,
¿ok? Es una solución que se utiliza, es una fórmula, pero ¿de quién? ¿De quién? ¿De ketoconazol, clotrimazol o miconazol? Porque justo aquí viene el asunto. ¿Qué tipo de hongo voy a tratar y cuál es el fármaco que voy a utilizar? Porque no es lo mismo clotrimazol que ketoconazol que miconazol. En el caso del clotrimazol, aquí lo tengo, altera la permeabilidad, daña los precursores de las purinas y de las pirimidines. Al alterar la permeabilidad, infecciones vaginales. Muy bien, gracias, Fer. Pero aquí vuelvo a lo mismo. ¿Cuál? Clotrimazol, ketoconazol o miconazol. Porque En el estamos perdón, clortrimazol, ¿no? clotrimazol es el que se debería de usar, pero muchas veces utilizan productos que no están recomendados y por eso los tratamientos tardan más. ¿Sale? Y ahorita voy con esto. En el caso de cuando dicen alteran la permeabilidad, es porque alteran la permeabilidad de la membrana citoplasmática de los hongos filamentosos y al romper esa capa, por decirlo así, de la membrana citoplasmática, penetra lo que son los líquidos a nivel tisular y obviamente por un problema osmótico se llegan a destruir los hongos. Y es muy importante considerar cuáles son, en el caso del uso, cuáles son las indicaciones o las contraindicaciones. En el caso déjenme borrar esto. En el caso, ay, no puedo, permítame tanto. Ya. En el caso del clotrimazol, se utiliza muchísimo para tener control en las infecciones del aparato reproductor. Es el tratamiento de elección para mastitis en vacas. ¿Saben qué es la mastitis? La ¿Qué es la mastitis? inflamación de la mamá. Es la inflamación de la glándula mamaria. Y en el caso de las vacas, la glándula mamaria puede estar afectada por hongos filamentosos o también por levaduras, en el caso de cándida. Entonces, la indicación del clotrimazol es para hongos filamentosos, pero en el caso de la mastitis bovina lo llegan a utilizar en presentación de pomadas o soluciones tópicas o hongos filamentosos, principalmente el clotrimazol para hongos filamentosos para tratamiento en problemas reproductor. El ketoconazol, este es súper importante. Bueno, no, es importante por lo que les voy a comentar a continuación. El ketoconazol, como su grupo, interfieren con la síntesis del ergosterol. Ay, aquí está el conjunto. Interfiere con la síntesis del ergosterol, con la síntesis del ergosterol, bloqueando la formación del ergosterol. ¿Recuerdan cuál era la función del ergosterol en la membrana citoplasmática? Ojo, clotrimazol les había dicho que altera la permeabilidad. No sí destruye la membrana citoplasmática, pero más bien su efecto contra los hongos es por este estallamiento osmótico. Y en el caso del ketoconazol, interfiere con la síntesis del ergosterol. Pamela, se ancla a lo que son las proteínas transmembranales para darle justo estabilidad y que la membrana se mantenga en su posición, recordando el movimiento flip-flop. ¿Lo recuerdan? No sé si lo vieron en tisular, en qué parte. El movimiento flip-flop, por eso es una membrana, una bicapa lipídica que tiene movimiento, etcétera, etcétera. Y ese movimiento flip-flop es lo que el ergosterol hace que se anclen esas proteínas y la membrana no tenga poros que pueda ser contraproducente en su vida, digamos así, para su estado vivo de la célula. ¿Sale?
Entonces, si el clotrimazol altera la permeabilidad y el ketoconazol interfiere con el ergosterol, con la síntesis del ergosterol, ¿cuál podría ser más fuerte en cuestión de un tratamiento? Que dicen, no, es que yo lo voy a usar porque es mejor. Analicen la estructura de la membrana. ¿Qué va a ser mejor? Aquel que pueda alterar la permeabilidad ingresando mayor líquido o mayor cantidad de solutos, es un rompimiento osmótico, no se lleva a cabo el procesamiento del, del paso de sustancias, o aquel que de plano va a romperle su ay, sí, a la membrana porque no se va a formar el ergosterol. ¿Cuál elegirían Eh, ustedes? Ketoconazol. Pero desafortunadamente el ketoconazol no se puede utilizar en mucosas. En mucosas puede presentar un efecto irritativo a diferencia del clotrimazol. Por eso tenemos que ver la presentación y el tipo de producto que estoy utilizando. ¿Cuál es el problema o la contraindicación del ketoconazol que ustedes cuando lleguen al área clínica tienen que preguntarle al propietario, porque es muy importante saber si la persona que va a administrar el producto está gestante, es una mujer embarazada? O en el caso de los animales en producción, por eso hay ¿cómo se llama? Por eso hay diferentes tipos de sustancias para tratar diferentes tipos de microorganismos, porque el ketoconazol inhibe la síntesis de testosterona y estrógenos, que son derivados del colesterol. Es un producto que tiene una similitud con las hormonas del aparato reproductor. No estoy diciendo que una mujer gestante o una perrita gestante o cualquier fémino en estado gestante no deba utilizar ketoconazol. Sí lo puede utilizar, pero bajo vigilancia y salvo estrictas condiciones que realmente lo ameriten, porque todo tiene que ver a una dosis respuesta. Y en el caso de los antifúngicos, lo vimos con la caspofungina y se repite también con los azoles, tienen una concentración lineal. ¿Qué significa? Que conforme yo estoy poniendo y poniendo y poniendo el producto, se va potencializando porque digamos que se mantiene en tejido graso y se pueden mantener altas concentraciones en el lugar de aplicación. Por eso las pomadas llegan a funcionar porque el tejido graso que está sobre la piel ayuda a retener más este tipo de productos en lo que son los azoles, y por eso son muy buenos como elementos tópicos para eliminar hongos filamentosos. Pero ojo con las hembras gestantes en el uso del ketoconazol. ¿Sale? En el caso del miconazol, interfiere con el transporte de los aminoácidos del hongo a través de la membrana citoplasmática. Recuerden que los tipos de transporte de nutrientes, tanto bacterias como los hongos, necesitan adquirir los nutrientes de su ambiente para poder formar los compuestos que le van a dar estructura a su pared, a su membrana, e incluso llevar nutrientes para llevar a cabo procesos como la glucólisis. ¿Sale? En el caso del miconazol, interfiere con el transporte de estos aminoácidos. Al interferir con el transporte de los aminoácidos, no se forman, si son aminoácidos esenciales, no se pueden formar o llevar a cabo la formación de las proteínas de la membrana. Aquí no hay diferencia entre proteínas transmembranales, periféricas o se me olvida la otra proteína, transmembranales, periféricas. Ayúdenme. La tercera proteína presente en la membrana. Ahorita me acuerdo. Integrales. ¿Sale? Ah, no estoy diciendo si interfiere con un tipo de proteínas o no.
yo no sé qué aminoácidos o qué cadena de aminoácidos va a llevar a cabo la formación de esa membrana. Simplemente interfieren en el transporte de aminoácidos y por lo tanto no se van a llevar a cabo los procesos de captación de nutrientes o la formación de estas proteínas. Y al haber problemas a nivel de las proteínas, pues obviamente hay una alteración de la estructura del hongo y se disminuye. ¿Sale? Por lo tanto, el miconazol es un producto que se utiliza inclusive por vía intravenoso para, para tratamiento de enfermedades de tipo sistémico. Recuerden que aquellas bacterias que viajan por torrente sanguíneo se considera un problema en este caso sería un problema fúngico a través de los vasos sanguíneos o cuando yo necesito que llegue que llegue una alta concentración a al órgano o sistema que esté afectado. ¿Sale? Ah, la desventaja, y por algunos, porque tienen administración intravenoso, es que es hepatotóxico y problemas renales. Ah, no, perdón, me estoy yendo aquí al fluconazol. Bueno, sí, es baja efectividad, pero sí tiene alta toxicidad en el caso de los tratamientos sistémicos o que tienen alguna enfermedad de tipo crónico. ¿Sale? Y penetra tejido intacto. Al penetrar en tejido intacto, este es un tratamiento ideal en el caso del miconazol para aquellos problemas de onicomicosis. ¿Alguien sabe qué es la onicomicosis? ¿A qué me refiero con onicomicosis? Sí, son los problemas de hongos en uñas. Problemas de hongos y uñas. Y en el caso de los animales, se puede asociar a problemas a nivel de las faneras, o sea, de los cuernos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un problema de hongo asociado a faneras o pezuñas, en el caso de los animales, de estos grupos de azoles, el tratamiento de elección va a ser el miconazol. Por eso, aunque pertenezcan a un mismo grupo, cada subgrupo de fármacos hace su trabajo y por lo tanto necesitamos tener conocimiento clínico en la historia clínica y una observación realmente de qué es lo que sucede con este individuo, hablando del paciente, para saber qué producto es el que voy a utilizar. ¿Sí? De forma desafortunada, el orden en el que se presentan clotrimazol, ketoconazol y miconazol son los primeros productos que se utilizaron, creo que desde 1970, de los años 70, 60, 70 más o menos. Entonces la resistencia a ellos es mucho. El problema con estos productos el problema con estos productos es que muchos llegan a ser tóxicos para la mucosa. O sea, son productos que no se deberían de utilizar en mucosa, salvo ciertas excepciones y dependiendo de la presentación. Pero en el caso de los animales, gatos o perros, en el caso de pequeñas especies, recuerden que ellos tienden a lamerse. Entonces, tienen que ver qué producto le van a administrar, por qué vía y procurar que si está para piel, se mantenga en piel y que el animal no lo lama. También los caballos se llegan a lamer, esos alcanzan a lamerse una parte de su cuerpo. Algunas vacas ya también lo hacen contorsionismo y lo llegan a hacer. Entonces, ¿qué tipo de producto van a utilizar? Y que el animal no lo pueda ingerir a través de un lamido, porque entonces tenemos alta irritabilidad hacia mucosas y empiezan los problemas de vómito. En el caso de los humanos parece que sucede lo mismo, o sea, hay productos irritantes y entonces en la industria farmacéutica se creó dentro del grupo de los azoles lo que se llaman triazoles, que es el subgrupo, y el nombre del producto se llama fluconazol. El fluconazol es un inhibidor específico de una enzima que funciona en el anosterol, por lo que evita de forma primaria la conversión del anosterol a ergosterol. Por lo tanto, rompe por completo la membrana citoplasmática. Digamos que el fluconazol tiene un efecto más potente que todos los demás.
El fluconazol, en el caso de los gatos, es muy bueno por vía tópica. Se puede aplicar muy bien en pomadas y todo, y no presenta tanta toxicidad al momento del lamido. Eso es un tip en cuestión de clínica. ¿Sale? También es un elemento que se administra por vía oral de mayor demanda por lo mismo, porque en aquellas enfermedades por hongos que se puedan tratar por vía sistémica, se puede utilizar el fluconazol. Tiene un efecto nulo contra Cryptococcus. Cryptococcus es una levadura, por lo tanto, su uso es para hongos filamentosos. Es soluble en agua, por lo tanto, se puede absorber de forma rápida por vía oral sin alterar el pH. Por todo esto, que son un poquito de más ventajas que desventajas, el uso del fluconazol está muy bien indicado para el control de las enfermedades por hongos filamentosos. ¿Dudas con los azoles? Ok. Y bueno, no tengo mi pizarrón, pero por eso es importante comprender que si están alterando la síntesis, de una u otra forma, están alterando la síntesis del ergosterol, les comentaba que el origen del origen de las células, el origen de los tejidos vivos tiene que ver con un ancestro común. No quiere decir que en este caso de los imidazoles no se lleguen a utilizar para el control de levaduras. Sí se puede utilizar, pero su uso tendría que ver con un tratamiento largo. Chicos y chicas, cuando atiendan un problema por hongos, los hongos, el tratamiento con ellos tiende a ser largo. En el caso de los antifúngicos, no es como una prescripción de un antibiótico para una bacteria. En el caso de una bacteria, yo puedo administrarlo por 6, por 5 días, por 7 días o por 21 días, dependiendo del padecimiento. En el caso de los hongos, y sobre todo los hongos dermatofitos, que son aquellos que podemos ver, en el momento que ustedes vean como médicos clínicos que la lesión ya no tiene el problema por lo cual inició, que es alopecia, irritación, forma de costras, en algunos está inflamado y demás, o sea que está todo enrojecido y causa muchísima comezón, y ustedes están indicando algún producto derivado de los azoles, en el momento que ustedes vean que esa irritación ya se eliminó, ya se ve la piel rosita. En el caso del pelo, ya se nota que está brotando pelito ahí en esa lesión. En ese momento, ese es como el corte del antifúngico y tienen que mantener el producto en esa lesión una semana más, porque necesitamos que penetre realmente al hongo. Y entonces aquí voy con lo que comentaron en el mensaje y lo que yo les decía. Inclusive en la televisión hemos visto que anuncian perdón, anuncian óvulos de tratamiento vaginal para tratamiento de un día. Probablemente sí, en un día se elimine la comezón y todos los factores que puedan llevar a ese padecimiento, pero ¿ustedes creen que puede eliminar con una dosis los problemas asociados a los hongos? Yo digo que no. Si ustedes dicen que sí, pues bueno, vamos a verlo después. ¿Sale? ¿Dudas con el grupo de los azoles, chicos? Para pasar al siguiente grupo, Creo que no. ¿no? No, doctora. Ok, chicos, entonces la próxima vez que ustedes prescriban un antimicrobiano o un antifúngico, pues revisen muy bien qué es y para qué. ¿Sale? Ok. Seguimos con otro grupo, que es el grupo de los polienos. Polienos, grupo polienos. Dentro del subgrupo, o bueno, el nombre del fármaco, tenemos anfotericina B y la nistatina. Ambos, como grupos de los polienos,
tienen una unión irreversible al ergosterol, irreversible. O sea que por nada del mundo mundial lo van a poder eliminar una vez que ataca al ergosterol. Y en el caso del ergosterol, bueno, no, en el caso de los polienos, su uso, entonces estamos hablando de un producto fungicida. En el caso de los azoles, pueden ser fungistáticos, dependiendo de cuál es el producto que voy a utilizar, la dosis, la recomendación y demás. Pero en el caso de los polienos, como tienen una acción irreversible, se consideran fungicidas. ¿Sale? En el caso de anfotericina B, está con rojo. Pregunta de cuestionario, habíamos quedado, ¿sale? Es el fármaco antifúngico más tóxico en veterinaria y no se debe emplear. Pero entonces, usted se la pregunta, pero entonces, ¿por qué nos lo enseñan o por qué lo vemos? Porque, les repito, si a un humano para un tratamiento de un problema antimicrobiano le funciona, cree que le va a funcionar a un animal. En el caso de la anfotericina B se llegaba a utilizar muchísimo en los caballos, porque en el caso de los caballos, cuando son caballos de tracción o caballos de carga, son caballos que están bajo el rayo del sol en lugares muy calientes y la silla de montar, si no es de piel o es de algún producto sintético, pues obviamente esa fricción y ese calor hace que haya lesiones muy grandes. A ver, nosotros a nivel humano estamos acostumbrados a ver lesiones pequeñas de hongos, pero en el caso de los caballos, imagínense todo el cuerpo que llegara a abarcar a nivel del lomo, al uso de la silla y de un problema por dermatofitos. Entonces, la anfotericina B es un tratamiento que se aplicaba en el caso de los caballos y pues obviamente pues caían como moscas, ¿no? Entonces, ya su uso debe estar limitado y controlado y exclusivo para uso humano. Por eso así está en rojito y es pregunta de cuestionario. ¿Sale? Nos quedamos con la nistatina. La nistatina es un polieno que se utiliza para levaduras. ¿Sale? En el caso de las levaduras, eh, tiene una unión de forma estable, pero desafortunadamente en el caso de Candida albicans, ya presenta lo que es la resistencia a este tipo de fármaco y muchas veces, o la mayoría de las veces, ya su acción es fungistática. Se utiliza de aplicación parenteral, no se absorbe en piel, es poco soluble en agua y se utiliza para el tratamiento de mastitis en el caso de las candidemias asociadas a problemas de la glándula mamaria. ¿Dudas con los polienos? Recuerden siempre consultar la farmacopea. Pueden consultar en cuestión de antimicrobianos, pueden consultar el propio laboratorio que ya expone así que está en internet muchas veces la ficha técnica del producto, o si no, lo que le llaman el prontuario médico, prontuario de especialidades médicas. Es como un diccionario en lo cual se presenta el principio activo o por nombre comercial. Ustedes pueden buscar inclusive para el tratamiento de diferentes padecimientos. ¿Dudas con polienos, chicos? No, Doc. ¿No? Continuamos con el grupo de las polimixinas. Y creo que una o dos personas me lo pusieron en su tarea. No sé si esa una o dos personas lo tengan. Alguien y me lo pusieron ¿en qué se usa las polimixinas? ¿Dónde lo han visto? A lo mejor lo habían visto, pero no me lo pusieron en sus tareas. Polimixina, gotas oftálmicas. La mayoría, gotas oftálmicas. ¿Sale?
Am, las polimixinas como grupo son fármacos con acción detergente. ¿Qué es una acción detergente? ¿Qué hacen los detergentes? ¿Por qué inclusive hay productos comerciales en cuestión eh, de productos para eliminar la grasa de los trastes? Que inclusive hasta lo anuncian en la tele, arranca grasa. ¿Cuál es la forma de trabajo de acción de un detergente? ¿Cómo funcionan los detergentes? ¿Por qué dicen muchos que son arrancagrasas? Ok, y aterrizando en bacterias, aterrizando en, pues sí, ahora sí que en las bacterias, ¿dónde tienen grasa? ¿Dónde podrían tener esos lípidos? ¿De qué está formada la bicapa de la membrana citoplasmática? En su membrana, ¿sale? Ok, entonces, si yo estoy hablando que las polimixinas tienen un efecto detergente, significa que tienen acción directa contra los lípidos de la membrana citoplasmática. Y aquí le interacciona con los fosfolípidos de la membrana de las gram negativas. ¿Por qué? Porque podría ser un producto específico, no específico, pero bueno, un producto que va más orientado hacia el tratamiento de las gram negativas. ¿Por qué? Por A ver, su membrana por su membrana externa. Muy bien, muchas gracias, chicos. Entonces, si tiene un efecto detergente y este efecto detergente va directamente a atacar los lípidos de la membrana. En el caso de las gram negativas, recuerden que los componentes de su pared celular es una membrana externa. Entonces, se utiliza para tratar principalmente aquellas bacterias gram negativas porque desorganiza su estructura, hay una destrucción de la barrera esmótica y la bacteria se lisa. Por lo tanto, al momento de lisarla, estamos hablando de que es un fungicida, perdón, bactericida. ¿Sale? En el caso de las bacterias gram positivas, sí se puede emplear, sí se utiliza en el caso de las gram positivas con menor tipo de acción, pero sí funciona. Desafortunadamente, Staphylococcus aureus ya presenta resistencia hacia ello. Está limitada en presencia de pus o, en este caso, compuestos a nivel corporal como la lagaña. Yo les decía en un principio que la polimixina, en este caso es aquí no lo tengo, pero es polimixina B. Espérenme, esta es polimixina B. En el caso de la polimixina B, es un producto que se utiliza mucho en gotas oftálmicas. Muchas veces tenemos pacientes y o nosotros mismos o nuestros familiares que presentan alteraciones o problemas a nivel de ojo. ¿Y cómo nos damos cuenta que tenemos una infección ocular? Porque en primer lugar está enrojecido, da comezón y muchas veces hay presencial de lagaña. Si consultan al médico clínico o al veterinario, lo primero que tiene que hacer el médico al recomendar gotas oftálmicas es eliminar ese producto de contaminación que sería la lagaña, ya sea lagaña mucosa o lagaña seca. Se tiene que eliminar con un producto suave. Muchas veces recomiendan de esos shampoos para bebés antilágrima
que es un producto suave para poder eliminar la lágrima y todos los dendritos y todos los desechos que podríamos tener. Y en el caso de los animales también se utiliza, chicos. Se seca muy bien y entonces ya se puede administrar las gotas oftálmicas. Muchas veces dicen, ay, no, es que, repito, es que el médico no funciona porque lo que me prescribió no le funcionó a mi paciente. No, el asunto es que a lo mejor nosotros como médicos clínicos no tuvimos ese tiempo de explicarle al propietario lo que debe de hacer previo a la administración de un fármaco. ¿Sale? Son muy pocos los fármacos, muy pocos, muy pocos, muy pocos, que reaccionan a la presencia de pus o elementos corporales como pus, orina, sangre, cerumen y demás. Entonces, siempre hay que hacer una limpieza previa. ¿Sale? Ok. Entonces, en el caso de la polimixina B se puede administrar inclusive intravenoso, pero puede inducir parálisis, inclusive neuromuscular y respiratoria. En el caso de el uso de los fármacos, siempre tenemos que ver las contraindicaciones. Y no es que vaya a suceder, sino nosotros tenemos que poner en una balanza si me conviene utilizarlo o no, porque siempre va a haber un mejor producto. ¿Sale? Entonces siempre revisen y consulten con un prontuario o la ficha técnica y sobre todo sus libros de farmacología. ¿Sale? Entonces, polimixinas, acción detergente, pregunta de cuestionario. ¿Dudas con polimixinas? Ok. Y vamos a ver el último grupo de los que actúan a nivel de la membrana citoplasmática, que son las alilaminas, o en este caso alilamina. Como nombre del producto es la terbinafina. La terbinafina es un fármaco que se utiliza para impedir la síntesis del ergosterol. eh, por lo tanto, está recomendado para dermatofitos y levaduras. Aquí sí la terbinafina está para los dos. Dependiendo de qué es lo que estoy tratando, es la presentación en el cual yo lo voy a utilizar. En el caso de del uso veterinario, sus tratamientos prolongados pueden producir anorexia en los animales. Y vuelvo a lo mismo del tratamiento de los hongos. Los hongos es un reto tratarlos, un súper reto. Por eso no hay límite en días. Los tratamientos pueden ser de 7, de 10, de 12, de 15 días, de 21 días y siempre a la notoria mejoría aumentar una semana más su tratamiento. Estamos hablando que en el caso de infecciones por hongos, si ustedes han llegado a tener pie de atleta o alguna tiña a nivel de cuero cabelludo, ojo, cuero cabelludo en todas las partes donde haya pelo y vello. Y se ponen una pomada o algún tratamiento antifúngico y de repente ya se les quitó lo enrojecido, dicen, ah, ya se terminó. No, chicos, deben de continuar el tratamiento al menos una semana más, ¿sale? Entonces, terbinafina, fármaco utilizado para la destrucción del ergosterol, altera la membrana citoplasmática y su uso es para dermatofitos y levaduras. ¿Dudas con los productos recomendados para el tratamiento de los patógenos por la destrucción de su membrana citoplasmática? Tenemos el grupo de los azoles, como subgrupo imidazoles, fármacos clotrimazol, ketoconazol y miconazol. Grupo azoles, subgrupo triazoles, fármaco fluconazol. Grupo polienos, anfotericina B, fármaco más tóxico y no se utiliza a nivel veterinaria, como polieno la anistatina contra levaduras. Y las polimixinas, para el caso de tratamiento de bacterias y la terbinafina para tratar dermatofitos y levaduras. Las preguntas de cuestionario son, ¿qué grupo, qué fármaco
puede ser grupo o subgrupo, se utiliza en el control de los microorganismos al alterar su membrana citoplasmática y dependiendo del fármaco, ustedes deberían de poner para qué se utiliza, para bacterias o para hongos. Y en el caso de hongos, ¿qué tipo de hongos? Levaduras u hongos filamentosos. Esta unidad, desafortunadamente, es 100% de memoria. No son conceptos o son palabras, en el caso de los nombres de los fármacos, que podamos relacionar con algo que ya hayamos visto. Todos son palabras nuevas, terminología nueva, y esa es la complicación al estudio de los fármacos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ya llevamos pared celular y ya llevamos membrana citoplasmática. ¿Qué voy a usar? ¿Cuál es mi problema? ¿Qué es lo que voy a tratar? ¿Es un perro? ¿Es un gato? ¿Está en piel o es subcutáneo? ¿Está en faneras o está en pezuñas? ¿O está en mucosa vaginal o en mucosa prepucial? ¿Es a nivel de ojo o a nivel de piel? O sea, ¿qué es lo que voy a tratar? ¿Sale? ¿Dudas hasta ahorita con lo que hemos visto? No, doctora. Continuamos. Gracias, continuamos. Vamos a ver el grupo de fármacos que alteran, eh, tienen acción en el metabolismo intermedio. Aquellos que alteran o tienen efecto de acción en el metabolismo intermedio, ya sea que inhiban la síntesis de los ácidos nucleicos o interfieren con un asunto que tenga que ver con la glucólisis. Y estamos hablando, perdón, metabolismo intermedio. Estamos hablando de sulfonamidas, trimetoprim y los nitrofuranos. Muchos también en sus tareas los llegaron a identificar en sus casas de los productos que han utilizado. Um, ok, empezamos con los nitrofuranos. Nitrofuranos, grupo nitrofuranos. Subgrupos, tengo la furazolidona, nitrofurantoína, nitrofurazona, dependiendo de su, ¿cómo se llama? De su asociación con otro tipo de productos. Pero yo les quiero preguntar, ¿alguien conoce el producto de nombre comercial Furacin? ¿Alguien en sus casas lo ha visto el Furacin? O en el caso de los animales, es un spray cicatrizante que se llama, se me fue el nombre. Oh, es un spray cicatrizante que deja de color amarillo. Am, la torre, se me fue. Ahorita lo busco. Pero la pomada Furacin, ¿ustedes la han visto en sus casas? Topazone, se llama Topazone el producto veterinario. Bueno, son nombres comerciales de productos que podemos utilizar para el control de los microorganismos cuando tenemos problemas en piel. O sea, el principal problema es en piel. Por eso les decía de pomadas, o en este caso es un spray que se pone en las heridas. En el caso como subgrupo de los nitrofuranos, el fármaco furazolidona inhibe la fase anaeróbica del metabolismo del piruvato. Entonces, si dice que inhibe la fase anaeróbica, está asociado a aquellas bacterias anaerobias. Principalmente las bacterias anaerobias tienen que ver con bacterias asociadas a tracto digestivo. En el caso de los animales es importante porque ¿cómo se curan los animales las heridas? Un animal, ¿cómo cura su herida? ¿Se lame? A través del lamido. Y perros y gatos,
¿Utilizan papel de baño cuando hacen sus necesidades fisiológicas? No. No, No. Entonces, ¿qué traen en la boca aparte de las bacterias propias de la boca? Bacterias asociadas al tracto digestivo. Estamos hablando de bacterias del ano, ¿no? Que se están lamiendo, eh, pueden ser oportunistas, están en la boca y por eso el tratamiento de las heridas en los animales debemos de manejarlos con muchísimo cuidado porque las enfermedades recurrentes están asociadas por el mismo efecto de la contaminación del amido. Entonces, la furazolidona está indicado para tratamientos contra, les digo, bacterias del tracto gastrointestinal y muchas veces también se administra por vía oral. Lo podemos encontrar como vía oral. En el caso de las aves, son productos que no se utilizan. Y en el caso de los humanos, no sé quién de ustedes haya padecido de infecciones de vías urinarias en las cuales les dan una grajea y su orina sale de color naranja. Está asociado con un nitrofurano porque tiende a provocar la coloración rojiza o anaranjada en la orina. Esto es importante que ustedes lo tengan que saber porque muchas veces en los tratamientos de infecciones por cistitis de bacterias asociadas a aparato urinario, si ustedes no le indican al propietario que por el uso del producto el animal va a orinar de forma roja o de color rojizo, el propietario se asusta y obviamente cambian de veterinario porque está orinando sangre y no, es el efecto del producto, ¿sale? Entonces, ¿cuál es en este caso el grupo del grupo de fármacos? Actúa contra la fase anaeróbica en el metabolismo del piruvato. En el caso de ah, productos de uso comercial, se llega a asociar con carbón vegetal. En el caso de caolín, recuerden el caolín es un carbón vegetal que se utiliza en soluciones para administración por vía oral para problemas gastroentéricos y esto es útil porque está recomendado obviamente para gram negativas, enterobacterias, principalmente para salmonelosis. Otro grupo de nitrofuranos es la nitrofurantoína. ¿Alguien de aquí tiene pecera? Nada más alcen la mano. ¿Tiene peceras en sus casas de agua dulce? Pecera de agua dulce. O conocidos que tengan pecera de agua dulce. Ok, bueno, bueno, son varios. Hace varios años, o muchísimos años, estoy hablando de más de una década, antes del 2000 principalmente, se utilizaba mucho lo que es la nitrofurazona en tabletas en unión con azul de metileno o verde de malaquita. El azul de metileno y el verde de malaquita son desinfectantes y se utilizaban este tipo de productos para tratar a enfermedades asociadas a peces por el agua en el cual estaban, por eso se utilizaba en las peceras. Sin embargo, el problema que se ha asociado por el uso de ellos es que se ha limitado porque tienden a tener problemas de tipo oncológico. Desafortunadamente, los peces de ornato tienen un periodo de vida muy corto y no se podría asociar al uso de ese producto con la muerte de los peces. No hay como un seguimiento en los animales más longevos, ¿no? Entonces, en el caso de los peces, pues es como se dieron cuenta y ya posterior al 2000, ya muy pocas veces los vemos para el tratamiento de peceras. En el caso de la nitrofurantoína, es un producto que se utiliza también para tratar problemas bacterianos de forma general y su mecanismo de acción es que interfieren con o bloquean la acción de la acetilcoenzima A. Recuerden que la acetilcoenzima A es un factor de la cadena de la
glucólisis en aquellas bacterias aerobias previo este es el factor previo al ciclo de Krebs. Entonces, se rompe lo que es la cadena de la glucólisis, no hay formación de energía o del uso del ATP, por lo tanto, son productos bactericidas. Eliminan esa fase del metabolismo, ¿sí? Y se llegan a utilizar. ¿Dudas con los nitrofuranos? Continúo con otro grupo de productos que son las sulfonamidas. Las sulfonamidas pertenecen a un grupo de 20 o 30 fármacos, dentro del cual el más común que hemos utilizado en la industria farmacéutica, porque estamos acostumbrados a verlo, es el sulfametoxazol. El principio activo conocido por muchos es el Bactrim. No sé si recuerdan el producto del Bactrim. El Bactrim tiene sulfametoxazol, pero el Bactrim está asociado con otro producto que es el Trimetoprim. Ahorita lo vamos a hablar. Es un fármaco que tiene sinergia. Vamos a hablar primero de las sulfas. Las sulfas tienen tienen un mecanismo de acción que interfieren, en este caso, con el ácido fólico. ¿Dónde han escuchado que deben de consumir o se debe de tener en cuenta el consumo de folatos o el ácido fólico? ¿Quién lo utiliza? ¿Para qué lo utilizan? Las Para- gestantes. En hembras gestantes. Las hembras gestantes, sobre todo en el primer tercio de gestación, y esto es para una buena formación del tubo neuronal. ¿Y las bacterias? ¿Por qué podría interferir en el ácido fólico? No hemos hablado del ácido fólico. ¿Recuerdan cuando vimos la unidad de metabolismo que les dije, los microorganismos necesitan cierta cantidad de nutrientes y esos nutrientes están divididos en macronutrientes y micronutrientes? Los macronutrientes son aquellos que eh, le dan estabilidad y son precursoras de todos los elementos formadores o de lo que dan estructura a la bacteria. Y los micronutrientes son aquellos que llegan a necesitar dependiendo o sea, en qué fase de crecimiento están e inclusive en el área. Las bacterias asociadas a tracto gastrointestinal requieren para su metabolismo folatos o ácido fólico. Es un micronutriente esencial para su metabolismo intermedio, o sea, para la fase de su metabolismo, porque forma parte de la estructura o puede formar parte de la estructura de la síntesis de las cadenas de ADN y de ARN. Es un micronutriente que utilizan, repito, es un nutriente que necesitan las bacterias alojadas en tracto gastrointestinal. Los individuos que consumen granos, semillas y cereales, a través de la biodigestión de ellos, se liberan los folatos que utilizan las bacterias gastrointestinales para su metabolismo y su supervivencia. Ojo, no estoy hablando todavía de bacterias patógenas, estoy hablando de bacterias que forman parte de la microbiota como de bacterias patógenas. Por eso, las sulfonamidas eran, desafortunadamente, eran los fármacos de elección para tratamiento de enfermedades asociadas a aparato gastrointestinal. Bueno, y también urinario. ¿Por qué digo eran? Porque ya la resistencia a las sulfonamidas es muchísima, ¿sí? Por eso nosotros, o se llega a utilizar otro subgrupo que son las diaminopirimidinas, que en este caso es el trimetoprim. El trimetoprim muy rara vez lo podemos encontrar solo. El trimetoprim tiene que ver en este caso, con
con la relación a nivel de metabolismo de el PABA, es el ácido paraminobenzoico. Este ácido paraminobenzoico es un precursor de la destrucción del metabolismo de los folatos. O sea, todo tiene que ver con el metabolismo intermedio. Entonces, si se utilizan solos, si se utiliza ¿cómo se llama? Si se utilizan las sulfas por un lado y el trimetoprim por otro lado, como sales separadas son bacteriostáticos. Por eso, el uso en la industria farmacéutica y para el tratamiento de enfermedades es en una forma sinérgica. Sulfas con trimetoprim, ¿sale? En el caso de las sulfas, y aquí lo pongo en grandote, no es que me gusten los gatos, pero me gustan los gatos, y mucho cuidado con los gatos porque no son perros chiquitos, ¿sale? Los gatos no se deben tratar con sulfas, a menos que el individuo presente un problema de anafilaxia y esté realmente controlado. Si no, si se lo dan hacia diestra y siniestra y sin saber las enfermedades que pudieran tener los gatos, podríamos tener un problema de negligencia al uso de fármacos en especies que no se recomienda este tipo de productos. ¿Sale? Ok. Tenemos como otra sal la sulfametoxazol. En el caso de aquellas personas que convivan con abuelitos o que convivan con personas longevas ya mayores de 60 años, yo quisiera preguntarles, cuando ustedes han tenido algún problema de piel, ¿no les dicen, ay, échate el polvito blanco? Ojo, polvito blanco para tratar heridas, ¿eh? No vamos a hablar de esos polvitos blancos por los cuales nos sirve la policía. O ustedes no han visto en películas de guerra cuando a algún herido en el campo de batalla llega el enfermero, abre un sobrecito y le tira un polvito blanco. No sé si lo hayan visto. Sí, Esos son los famosos polvos de estoy aquí. Sulfatiazol. Son los polvos de sulfatiazol. El sulfatiazol es una sal asociada a las sulfonamidas. Su presentación es en polvo y por lo tanto en pomadas y se utiliza para el tratamiento de enfermedades o patologías a nivel de piel. ¿Sale? Entonces, el grupo de las sulfonamidas, tenemos al sulfametoxazol como principio activo general. Les digo que hay, no sé si son 26 o 28 fármacos asociados a las sulfas, pero el más común es el sulfametoxazol, que en su unión con el trimetoprim son bactericidas de bacterias principalmente alojadas en el tracto gastrointestinal y muchos en tracto urinario. Y esto es porque eliminan de alguna forma la síntesis del ácido fólico y el ácido fólico es un micronutriente que necesitan las bacterias alojadas en estos dos sistemas, gastrointestinal y urinario, como parte de su metabolismo y por lo tanto son productos que al interferir con ese metabolismo solas o en conjunto con otro es para poderlas eliminar. ¿Dudas con fármacos que interfieren en el metabolismo intermediario? Nitrofuranos, sulfonamidas y trimetoprim. no. ¿No? Sale, chicos. Continuamos. Y nos vamos a ir con la síntesis de los ácidos nucleicos. Síntesis de ácidos nucleicos. Ok. Como número 1 tenemos a las quinolonas. Quinolonas, grupo importante de fármacos que salieron al mercado ante el potencial anafiláctico que presentaban las cefalosporinas. Recuerden que las cefalosporinas son fármacos que interactúan con la pared celular, se presentan
por generaciones y son de amplio espectro, ya que actúan contra gram positivos y gram negativos algunas pseudomonas. Pero una vez alérgico o que presentan una alergia hacia un grupo de fármacos, pues se tiene que pensar en otro grupo que pueda ser alterno su uso o se deba utilizar como con mayor potencia, ¿sí? Es por eso que las quinolonas salieron al mercado, tienen inhibición con la topoisomerasa y la ADN girasa, impidiendo el superenrollamiento y la replicación y transcripción del ADN. Llegan directo al ADN, evitando su replicación y transcripción. Yo les pregunto, ¿entonces son bactericidas o bacteriostáticos? Si interfieren directamente, Bactericida. bactericidas, obviamente, porque impiden el ADN. Y yo no estoy diciendo a qué altura o en qué corte del ADN, simplemente es en todo lo largo del ADN. Entonces, sí tenemos muchísimos productos de las quinolonas cuyos médicos utilizan porque destruyen. O sea, son de amplísimo espectro. Y desafortunadamente, los médicos clínicos tratantes de aquella enfermedad que se presenta por primera vez en un paciente sano, quiero decir, paciente sano, sin ninguna enfermedad, llega súper bien, pero de repente se le ocurrió comerse algo de la basura, o bebió agua encharcada, o no sé, o como ustedes, se comieron una quesadilla en un lugar que no debían, ¿no? Y de repente llegan con esos médicos de la botarga, ¿no? Y les dicen, no hay ningún problema, te voy a mandar ciprofloxacina. Y pues sí, si es bacteriano te vas a curar. Claro que te vas a curar porque va a destruir todo. Pero eso no significa que sea el medicamento adecuado. El orden en el cual he presentado los fármacos o se están presentando los fármacos, pared celular, membrana citoplasmática, metabolismo intermedio, así debe ser el orden de un tratamiento quimioterapéutico. Porque si nosotros ya llegamos a tratar lo que es síntesis de ácidos nucleicos o más adelante los que tengan que ver con la producción, la síntesis de proteínas, ya no podemos regresarnos a los fármacos básicos, el uno, 2 y 3 de los grupos uno, 2 y 3, porque ya mis bacterias van a crear resistencia. Porque si aquí estoy alterando la replicación del ADN, ¿qué me puede dejar para la producción de proteínas que puedan estar en pared o en membrana que pueda hacer la absorción de fármacos del grupo uno, 2 y 3? Entonces, no sé si me dé a entender. Ok, entonces, en el caso de las quinolonas, como primer punto o primer fármaco salió el ácido nalidíxico. El ácido nalidíxico, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que se utilizó muchísimo los polvos de sulfatiazol, de sulfametoxazol, de los grupos de las sulfonamidas y las penicilinas. Cuando llegó la guerra de Vietnam, eh, los soldados ya, si le ponían los polvitos o la penicilina, ya no les hacía nada. Entonces fue cuando empezaron a crear este tipo de fármacos para poder combatir la mayor cantidad de las enfermedades. Recuerden que Vietnam era como ciudad, bueno, no ciudad, sino como área, era un área de manglares, de mucha lluvia, mucha humedad. Los soldados orinaban y defecaban en el mismo sitio, por lo tanto la contaminación era muchísima, muchísima, muchísima. Y ya las sulfas y lo que eran los betalactámicos ya no se podían utilizar y entonces se creó un grupo de quimioterapéuticos. Todos estos, las quinolonas, son 100% quimioterapéuticas, su fabricación es a nivel de laboratorio. Salieron lo que son el grupo de las quinolonas, el ácido nalidíxico. En veterinaria se llega a utilizar, lo podemos encontrar en tabletas y o suspensión, perdón, para inyección intramuscular. Pero el ácido nalidíxico fue como que muy limitado su acción y las bacterias obviamente cada vez eran más patógenas. Entonces se empezaron a hacer
fármacos por generaciones y por lo tanto tenemos, dependiendo de la generación a la que pertenecen, tenemos el danofloxacino, moxifloxacino y norfloxacino que pertenecen al subgrupo de las fluorquinolonas. Estas tienen, o sea, tienen como grupo la misma alteración a nivel de la replicación del ADN. Tenemos la ciprofloxacina, enrofloxacina, levofloxacina, que son parte de este grupo de fármacos que pertenecen al grupo de las quinolonas. Así como se los estoy mencionando, es su orden o la presentación en generación de este grupo. Por ejemplo, la ciprofloxacina es un antibiótico de segunda generación y pues bueno, ustedes pueden leer aquí las indicaciones y para qué se llegan a utilizar. Pero, ojo chicos, ojo, en el caso de enrofloxacina es un fármaco que en veterinaria debemos de controlar su uso porque el uso en cachorros no está recomendado. En el caso de los cachorros, cachorros gatos, cachorros perros o los potrillos, eh, pues más que nada los potrillos, perros y gatos, más que nada perros, am, como niños tienden a comerse de todo, lamer todo, tomar de todo. Entonces, las diarreas o los problemas respiratorios pueden ser muy graves, inclusive llevar a la muerte a ese animal. Entonces, como médico clínico, pues yo les digo que tenemos que ver primero al paciente, qué es lo que tiene el paciente, pues digo, no quiero que se me muera. Entonces le voy a recomendar una quinolona porque necesito controlar las afecciones que a lo mejor comenzó un problema gastrointestinal y se fue a uno respiratorio o viceversa. Entonces es válido pensar así, voy a proteger a mi paciente y le voy a dar una quinolona. Pero en el caso de enrofloxacina en particular, pregunta de cuestionario, presenta una alteración directa al cartílago de crecimiento. Si no me creen, cuando vayan a la calle, de repente pónganse a ver en las razas de perros. Son aquellos perros tipo Rottweiler, por ejemplo, que son cabezones. En sí la raza es cabezona, pero estos se pasan, ¿sale? Son muy, muy, muy cabezones y cuerpos chiquitos. O en el caso del gran danés, o en el caso de los Akita, son aquellos perros raros. O sea, no podemos decir malformados porque salieron bien del útero de su madre, pero son aquellos pacientes cuyo crecimiento óseo se fue deteriorando por el uso de las quinolonas. Las quinolonas son un medicamento que se utiliza en el tratamiento de las enfermedades virales, por ejemplo, distemper y parvovirus, porque si es una afección viral, pues obviamente el paciente está inmunosuprimido y yo lo que menos quiera es que se me enferme de algún padecimiento con alguna bacteria. Entonces, me voy a lo seguro, lo trato con una quinolona, pero ojo, si son cachorros, no se deberían de usar, o por lo menos la enrofloxacina, porque son problemas en cachorros cuando son de razas grandes o gigantes, porque se asocia con problemas en el cartílago de crecimiento. Y en el caso de las quinolonas, ya como la levofloxacina, creo que ya es de quinta generación también, no recuerdo la generación, pero bueno, es un fármaco de uso y desafortunadamente lo leí en muchas de sus tareas, significa que para padecimientos de ustedes respiratorios por cambios de temperatura, médicos tratantes brincaron a una quinolona, cuando a lo mejor pudieron haberla tratado con una cefalosporina o alguna aminopenicilina. No lo sé, desconozco su cuadro clínico, pero es cuando nosotros empezamos ya o podemos ver nuestras recetas médicas o las recetas médicas de algún paciente veterinario y poder dudar del uso de los tipos de fármacos. Estoy de acuerdo que las quinolonas, eliminan todo,
tan eliminan todo que a partir del grupo 4 de fármacos, 4 y 5 que ahorita vamos a ver más adelante, sí o sí debemos de utilizar probióticos para mantener la microbiota de nuestro cuerpo. Porque al alterar síntesis de proteínas, o en este caso síntesis de ácidos nucleicos, pues obviamente le estoy dando en la torre a ese microorganismo, pero también tanto estoy matando la microbiota como el patógeno. ¿Dudas con quinolonas? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? No, Nos vamos con otro grupo que es el metronidazol. En su cuadro de sinergia antimicrobianos, déjenme encontrarlo, bueno, ahorita no lo tengo a la mano, pero bueno, en la sinergia de antimicrobianos pueden ver que el metronidazol es un fármaco que se utiliza de forma alterna con algún otro producto antibacteriano. El metronidazol interfiere con la síntesis de ácidos nucleicos en la acción de las proteínas que transportan electrones de la cadena respiratoria y también en los que son los radicales libres que interaccionan con el ADN bloqueando la síntesis y muerte celular. Inhiben también la síntesis del ADN bacteriano y degrada el ADN existente. Este producto lo podemos utilizar para el control de bacterias y también para el control de protozoarios y tricomonas. Si ustedes no lo saben o no lo sabían, y si lo sabían, qué bueno que lo sabían porque significa que se trataron de forma adecuada, las tricomonas o algunos protozoarios están asociados a aparato reproductor. El metronidazol es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de enfermedades de tipo sistémico, de tipo gastrointestinal principalmente, aquellos que llegan a causar un problema de meningitis y en aparato reproductor. En el caso de los animales, el metronidazol bueno, también de humanos, se puede encontrar en tabletas u óvulos vaginales y también se puede administrar por vía oral. El metronidazol es también un producto que se puede administrar por vía intravenosa para el tratamiento de aquellas infecciones de curso sistémico. Por lo tanto, es un todólogo. Es un producto que además de atacar bacterias, ataca protozoarios y tricomonas. La próxima vez que ustedes vean una caja cuyo principio activo sea metronidazol, vayan a la ficha técnica de ese producto y van a ver que dependiendo del patógeno que estamos sospechando, es el tiempo de administración del producto, ya que puede administrarse por 5 días, por 10 días o hasta por más de 21 días. Repito, dependiendo del patógeno. Desafortunadamente, si se tratan infecciones asociadas a tricomonas de aparato reproductor, o sea, si es un producto que se ha estado usando de forma constante y constante en enfermedades de tipo de transmisión sexual, ojo, estoy hablando de humanos, y se ha recurrido de forma intermitente al uso de metronidazol, pues obviamente las bacterias ya crean alta resistencia a ese producto y por eso, en el caso de los humanos, ya hay mucha resistencia y ya no se pueden tratar casi muchas enfermedades porque se ha exacerbado su uso o mal prescripción para tratar enfermedades de tipo reproductor. ¿Sale? Entonces, am, como a- asociado al área veterinaria, puede producir problemas gastrointestinales como náuseas, anorexia, vómito, letargia, o sea que están somnolientos, este, nistagmos, que es estos tics de contracción a nivel ocular, bradicardia, o sea, problemas y alteraciones vías respiratorias, hematuria, que significa orina con sangre,
Es hepatotóxica, pero bueno, se puede utilizar para concomitante con otros productos como son los aminoglucósidos, no los hemos visto, y no se debe de utilizar en hembras lactantes. Se elimina a través de leche, entonces en hembras lactantes no está recomendado. Ah, en el caso de antiprotozoarios, el metronidazol muchas veces lo tienen como un problema de amibas. Aquellos ustedes humanos o que hayan tratado a cachorros con problemas de amibas y les hayan recomendado metronidazol, cuando se enfermen o lleguen, espero que no, toco madera, que llegaran a ir a algún hospital o algo, tienen que informar a su médico que tomaron metronidazol para tratamiento de amibas en un tiempo corto. O sea, tienen que decir, tome metronidazol y de esta forma el médico clínico va a tener la mejor opción de tratamiento intrahospitalario. El metronidazol, ahorita como acabo de decir, intrahospitalario, justo es un medicamento de elección para aquellos pacientes que están hospitalizados por alguna enfermedad de tipo crónico o una enfermedad aguda que esté de tipo grave. Otro grupo, otro fármaco que se utiliza porque tiene su uso para la síntesis de ácidos nucleicos es la griseofulvina. Griseofulvina interviene en la replicación del ADN en una metafase. ¿Quién tiene metafase? ¿Procariotas o eucariotas? ¿Quién tiene metafase? ¿Procariotas o eucariotas? Eucariota. Las eucariotas. ¿Sale? Entonces, tiene unión directa hacia los microtúbulos a nivel del citoplasma de los hongos. La griseofulvina se usa para el tratamiento de dermatocitos. Es un producto que se administra por vía oral y hace este cuadro, les digo, yo lo hice en la pandemia y me sorprendió en la pandemia que ya hay productos de grisofulvina dosificados para mascotas, porque antes se tenía que dar el de uso humano, pero pues obviamente no había forma de fraccionar ese gramaje para las mascotas. Pregunta de cuestionario. Es un fármaco que interacciona con la síntesis de ácidos nucleicos para tratamiento de dermatofitos que se debe de administrar con grasas para mejorar su absorción. En el caso de las mascotas, tenemos que administrar grasas. En el caso del consentimiento para ellos, estamos hablando de crema de cacahuate, lo que llaman crema de maní, si es que no es alérgico al cacahuate, obviamente, tocino, cucharadita de mantequilla. O sea, tiene que ser un alimento alto en calorías de grasa para que se pueda absorber mejor. Y es un producto que por lo mismo que las grasas hacen que se absorba mejor, se aloja en tejido subcutáneo, a nivel de las grasitas de tejido subcutáneo, y es un tratamiento ideal para dermatofitos cuando ya tenemos un padecimiento de tipo crónico. Aquellas enfermedades que no se pudieron tratar con el grupo de los azoles, y que es de forma recurrente, que ya trataron con miconazol, con ketoconazol, con clotrimazol, inclusive ya le dieron el itraconazol y no pasa absolutamente nada. El tratamiento de elección sería griseofulvina. Trata así, gatito. El fármaco que se debe de administrar con grasas, pregunta de cuestionario. Otro producto u otro fármaco que se utiliza para la síntesis de ácidos nucleicos es la rifampicina. La rifampicina inhibe la síntesis de ARN, por lo tanto inhibe enzimas que sintetizan los ácidos micólicos. ¿Quién tiene ácidos micólicos en su pared? ¿Quién tiene ácidos micólicos en su pared? Ácido alcohol resistentes. Por lo tanto, la rifampicina es un tratamiento de uso humano que se utiliza de forma conjunta con con la isoniazida para el tratamiento de Mycobacterium
tuberculosis. Y aquí lo tengo. Animal positivo a tuberculosis es rastro, no se debe tratar. Sin embargo, como ejemplo de fármaco se utiliza aquí porque altera la síntesis de ácidos nucleicos, inhibiendo la síntesis de ARN que sintetiza las proteínas para la formación de los ácidos micólicos. Con esto termino el grupo 4 de fármacos que alteran la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Dudas con esto, chicos? Pensé que iba a terminar fármacos el día de hoy, pero no lo termino. Chicos, necesito que me escriban, por favor, ya sea en el chat o de forma personal, ¿quién tiene clase en línea después de nuestra práctica en CEPIPSA? Les voy a decir por qué. En CEPIPSA tenemos una hora después de la práctica de laboratorio, los lunes tenemos una hora de teoría. Y en esa hora de teoría termino fármacos. Entonces, me gustaría quedarme en CEPIPSA nada más para hablar del último grupo, pero si ustedes tienen, de hecho, CEPIPSA, de hecho les voy a investigar si CEPIPSA tiene antena para que ustedes se puedan conectar vía Wi-Fi a alguna clase que ustedes pudieran tener. Pero necesito saber de todos ustedes, bueno, ahorita somos 38, pero del grupo, porque algunos llevan en bloque, ¿quién sí tiene de forma inmediata clase en línea? ¿Sale? Porque nada más me falta lo que son las síntesis de proteínas, son productos que sí tengo que decir cosas específicas de ellos, pero sí necesitaría esa hora que tenemos después de nuestra práctica en CEPIPSA. Entonces, porfa, chicos, necesito que me avisen, porfa, quién tiene clase después para considerarlo. ¿Dudas con fármacos? ¿No? No, doctora. Ok, No, chicos. doctora. Entonces, cuídense mucho. Ah, ¿quieren un intercambio? ¿Hacemos nuestro intercambio navideño en CEPIPSA? ¿Quieren hacer un Sí, Sí, Sí. Ok, les digo rápido. Como no sé quién va a ir y tampoco por eso se sientan presionados en ir, necesito que como tope tengamos entre 50 y 100 pesos y ustedes van a llevar dos regalos. Un regalo va a ser de broma y otro va a ser un regalo realmente útil. Los dos tienen que estar envueltos. No los envuelvan con papel navideño, vaya, podemos ser orgánicos o friendly con nuestro ecosistema, ¿no? Utilicen el papel del pan, el periódico, no sé, o sea, vaya, vamos a hacerlo con hojas recicladas, por ejemplo. Tiene que ser un regalo de broma y un regalo útil. Dos regalos por persona para que puedan participar en el intercambio. Es nuestro último momento para podernos ver, salvo los que se vayan al final, pero no sé, chicos, estudien por favor para el laboratorio. Les pongo las especificaciones en el chat, pero yo pienso que 50, 100 pesos está bien, ¿no? Sí, 50, 50, 100 pesos. Entonces, quien vaya a Cepipsa, par de guantes, no tienen que ser estériles, su candado, llévense algo para comer, por favor, no quiero que se me anden desmayando allá arriba. En Topilejo hace frío, pero después sale el sol y calienta, es de esos soles que quema, por lo tanto llévense una gorra o ¿cómo se llama? Con visera, por favor. Uñas cortas, si no se las quieren cortar, no les puedo negar el acceso, pero no van a tener contacto con animales. ¿Sale? Me quedo con aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta muy puntual. Ya tengo dos